Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente jueves. Hoy es jueves de la frontera, una economía viva por aquí, por Un Mundo de Economía a través de su televisora del Táchira. Bienvenidos sean todos. Fidel, ¿cómo estás? Muy bien, Darcy, gracias. Bienvenidos amigos a Un Mundo de Economía y como acostumbramos los jueves, hoy vamos a estar hablando, por supuesto, de un tema muy importante de frontera y de impacto para la región tachirense en su conjunto. Vamos a estar hablando de un acuerdo al que han llegado los gremios de producción y los sindicatos del Estado, quienes le piden a Maduro quitar los contenedores de los puentes internacionales y activar la economía, lo que equivale a reabrir la frontera. Ese es el tema que queremos desarrollar hoy y para ello tenemos invitados a dos amigos muy bien calificados para hablar del tema. ¿Quiénes son nuestros invitados, Darcy? Nuestros invitados, a mi derecha está Vladimir Tovar, quien es el director de la Cámara Social de Transporte de Carga del Estado Táchira. Y a la izquierda de Fidel está José Orlando Braca, quien es el coordinador de la Central Socialista Bolivariana de los Trabajadores. Bienvenidos, señor Braca, bienvenidos, Vladimir, a Un Mundo de Economía. Muchísimas gracias por atender a nuestra invitación. Gracias, Darcy, gracias Fidel por esta oportunidad que nos brindan compartir esta tribuna. Exactamente, bueno, hoy es que jueves 20 de agosto, ayer miércoles 19 de agosto se cumplieron 5 años del cierre de los puentes, los pasos, tanto vehiculares y peatonales, inicialmente en la frontera por los puentes, bueno. Memoria y cuenta, han pasado 5 años. ¿Cuál ha sido el efecto económico-social de este cierre de tan importantes puntos fronterizos en lo que se corresponde a las relaciones bilaterales comerciales? Bueno, mira, estos 5 años que no deberíamos estar celebrando, 5 años de un cierre de frontera, deberíamos estar celebrando el esfuerzo que hombres y mujeres, trabajadores y empresarios hacen por construir una sociedad con calidad de vida, próspera, con mucho interés de ser productivo cada día en pro del país, en pro del Táchira y en pro de la misma frontera. Pero hay una realidad, que en estos 5 años ha pasado de todo. En estos 5 años nosotros tenemos en agosto como tú lo acabas de decir, cumplimos ayer, en agosto de 2015, un cierre de la frontera. En septiembre del 2016, una apertura de transporte de carga pesada para el comercio bilateral que permitió un horario restringido de 8 de la noche a 12 de la noche pasar la mercancía bajo control aduanero, ¿sí? Y luego tuvimos en septiembre del 2018 un cierre de las exportaciones por esta frontera que operan a través de los trámites ante la aduana de San Antonio del Táchira. Y en febrero del 2019, lo ya conocido, la situación que se ha presentado en la frontera con respecto al tema del paso de la ayuda humanitaria, todo aquello que aconteció y que ha representado hoy día, ¿sí?, todo este tiempo de cierre de la frontera para la actividad económica, la actividad productiva, la actividad legal que debe desarrollarse en todo este paso fronterizo. Por eso, en medio de este escenario ha sido oportuno, ¿sí?, y queremos agradecer a la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores del Táchira, que representa al amigo Orlando Braca, porque han sido receptivos y han entendido la sensibilidad que representa para el Táchira y para la frontera todo lo que es la reapertura de la frontera y todo lo que en ella incorpora para que podamos nosotros fortalecer, recuperar, ¿sí?, y reactivar todo lo que significa el trabajo en estos espacios. Señor Orlando, desde el punto de vista del movimiento sindical tachirense que usted representa, ¿cómo ven el tema de la frontera cerrada? ¿Cuál ha sido el impacto, digamos, desde el ángulo laboral y desde el ángulo social en el gremio trabajador? Bueno, nosotros en verdad vemos con mucha preocupación la forma como una frontera tan dinámica, creo que la más fuerte en Latinoamérica, sí, fue cerrada por los ambos lados, que hicieron que esas industrias que tenemos ahí, aeropuerto, el transporte, todo completamente paralizado.
y eso hizo de que mucho desempleo haya de parte aquí en el estado Táchira. Nosotros vimos con preocupación ese llamado que está haciendo la clase obrera y los empresarios para volver otra vez. ¿Cómo hacemos nosotros para activarnos? Sentarnos y ver una visión de país que en realidad nosotros necesitamos. Nosotros hoy, con este acuerdo que estamos llegando con la Cámara de Comercio, Cámara de Transporte y las otras organizaciones, estamos viendo nosotros cómo volvemos otra vez a poner esa frontera viva como tiene que ser, con todas las medidas de seguridad, como dice el Estado venezolano, apoyando las medidas que diga el gobierno nacional, pero tenemos que reactivar esa zona económica por el desempleo que hay. Y si nosotros no activamos la economía, como nosotros como representantes sindicales le pedimos al Estado venezolano un aumento de salario, sabiendo que hay un desempleo bárbaro que hay a nivel nacional. Activando la economía, ya bajaría un poco esos índices de desempleo, pondríamos esas industrias tan buenas y tan importantes que tenemos en la frontera, y la zona económica empezaría a funcionar como tiene que ser. Nosotros le pedimos al Estado venezolano que ya lleguemos a un acuerdo, porque ni de parte de Colombia, ni de parte de parte de Venezuela, nosotros los trabajadores, la clase obrera, esto nos está perjudicando a nosotros demasiado. Entonces ya tenemos que llegar a un acuerdo, sentarnos las partes, así como estamos haciendo nosotros aquí ahorita, en las organizaciones, sentarnos para buscar una visión, para ver cómo nosotros reactivamos la frontera, en qué nosotros podemos servir. Nosotros tenemos nuestras manos, nuestro trabajo, los mejores hombres, las mejores mujeres, para reactivar otra vez la frontera y poner todas las medidas de seguridad que tiene que haber para que se acabe también ese flujo de que contrabando, de que haya mejor seguridad, como tiene que ser, porque en realidad nosotros estamos viendo un despelote completamente que no está siendo controlado por el Estado venezolano y no está beneficiando a ninguno. Por el gobierno venezolano. Ni por el colombiano tampoco. Ni por el colombiano también. Bien, amigos, nosotros debemos de cumplir con una pausa comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía, hoy jueves de la frontera, una economía viva. No se aparten, por favor. Amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía. Estamos hoy hablando con nuestros amigos José Orlando Braca, coordinador de la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores del Táchira, y Vladimir Tovar, director de la Cámara Social de Transporte de Carga del Estado Táchira. Y estamos hablando sobre la posición de los gremios y sindicatos respecto a la reapertura de la frontera y el retirar los contenedores de los puentes internacionales para la reactivación económica de la región. A ese respecto, quisiera preguntarles, porque es muy interesante ver cómo sindicatos oficialistas, comerciantes, empresarios del Estado Táchira han dejado de lado, digamos, sus posiciones políticas y sus diferencias para tomar en común lo que ciertamente une, que son los intereses propios reales de la región, que no es otra cosa que la economía, ciertamente. Ustedes elaboraron un comunicado producto de un acuerdo al que llegaron, un comunicado al gobierno nacional y al presidente Maduro. ¿En qué consiste este comunicado? ¿Qué fue lo que acordaron como exigencia y como solicitud al gobierno nacional en tema de reapertura de la frontera? Bueno, nosotros en reuniones previas que hemos hecho y en las visitas que nosotros hemos hecho a las empresas y reunión con las organizaciones sindicales y con el gremio de la Cámara de Comercio y de Transporte, vimos nosotros de cómo podemos nosotros reactivar la frontera, como dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y como lo ha pedido también el mismo Estado venezolano, porque el presidente de la República ha llamado a todos los gremios, vamos a sentarnos, vamos a llegar a acuerdos, vamos a ver la visión de país que ustedes tienen, para ponerla también con nosotros, para ver cómo nosotros podemos llevar esa visión que ustedes tienen, para llegar a un acuerdo, para nosotros hacer la reapertura económica como tiene que ser. Nosotros llevamos una visión de la quitada de los containers, porque así hace o paso peatonal, o como ya ha llegado hace años que vamos a llegar a un acuerdo de cómo vamos a pasar el transporte pesado
dígame los carboneros, todo eso, son empresarios que en realidad están completamente ahorita paralizados y nosotros estamos haciendo una propuesta muy buena que ya la llevamos al seno de la Presidencia de la República, donde ha sido bien recibida, donde los empresarios pasan su visión y nosotros como organización sindical también vemos nuestra visión de cómo reactivar completamente esa frontera que es tan importante para nosotros aquí en el estado Táchira. Sí, el pasado mes de julio, una comisión intergremial constituida por representantes de la Asociación de Comerciantes del Estado Táchira, la Cámara de Comercio de San Antonio, la Cámara de Comercio de Ureña, la Cámara de Transporte de Carga del Estado Táchira, el sector turismo y el sector aduanero, nos trasladamos a la ciudad de Caracas, donde logramos realizar unas gestiones ante Presidencia de la República, Vicepresidencia, Cancillería de la República, el Viceministerio de Zonas Económicas Especiales, igualmente ante el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y logramos una reunión con el ministro Castro Soteldo del Ministerio de Agricultura y Tierra, en la cual expusimos lo que es la visión y los planteamientos que venimos haciendo de los sectores empresariales, los sectores productivos y de los sectores trabajadores de cara a la reapertura de la frontera y al fortalecimiento de las diferentes inclusive políticas públicas, como es el caso de la Zona Económica Especial Fronteriza de San Antonio, que aún no está activa desde el decreto del año de diciembre de 2014. En este documento presentamos la visión de todos los sectores productivos enmarcada en la Agenda 2030 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si nosotros damos respuesta inmediata y comenzamos a activar los diferentes sectores y las diferentes acciones, estamos cumpliendo con lo que suscribió Venezuela como república y como integrante de las Naciones Unidas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y por eso ha sido el llamado no solamente a quitar los contenedores, sino a comenzar a articular todos los actores, trabajadores, políticas gubernamentales y sector productivo en aras de que esta frontera, la región, comencemos a fortalecer los diferentes sectores y comencemos a caminar juntos para resolver las necesidades que se están presentando. Claro está, en el tema de la reapertura de la frontera, de los puentes internacionales Simón Bolívar, Francisco de Paula, Santander y Unión, debe ser bajo todos los controles de bioseguridad que se están desarrollando a través de las autoridades sanitarias, de las normas de la Organización Mundial de Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Bien. A través de estos acuerdos que ustedes, a los cuales han llegado tanto gremios como cuerpos sindicales con el gobierno nacional que están contemplados en esta resolución, pidiendo la apertura de los puentes, ¿cómo ha sido la respuesta ya del gobierno colombiano? ¿Conoce de todas estas diligencias, de todas estas resoluciones que están, de esta tramitación para alcanzar tal propósito como es la apertura de los puentes? Sí, efectivamente el gobierno colombiano ha dado respuesta positiva a no más de 15 representaciones gremiales empresariales del norte de Santander que le han dirigido y se han reunido a nivel de autoridades legislativas, a nivel de autoridades del gobierno regional del norte de Santander y a nivel del gobierno nacional, donde se le ha planteado todo lo que significa dinamizar y las condiciones para operar y para dar la reapertura de la frontera una vez que se levanten los contenedores. Por parte de los gremios empresariales de Colombia suscribimos un documento, 27 organizaciones empresariales de Táchira y Norte de Santander, donde se establecieron todas las condiciones para que ambas autoridades de gobierno de Venezuela y de Colombia tomen en cuenta este planteamiento. Y se puede señalar claramente que a nivel de las autoridades de aduana no hay ningún bloqueo del sistema aduanero que pudiese impedir la dinámica del comercio internacional de importaciones, de exportaciones y de tránsito de las mercancías, porque eso es fundamental para poder operar en los puentes internacionales a nivel de carga. Ustedes, en cuanto a la comunicación al gobierno venezolano y al presidente Maduro, ¿qué expectativas tienen en materia de respuesta? Bueno, nosotros en la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente hemos tenido una buena receptividad de parte de los constituyentes que están ahí en mesa, que estamos haciendo el planteamiento a nivel global para llevárselo directamente a una comisión al presidente de la República y para que nos sentemos con todos los que vamos a participar ahí para buscarle una buena propuesta y una buena solución a ese comunicado que nosotros le estamos llevando al presidente de la República. Qué bien, qué interesante. Bien, amigos, vamos a hacer un corte comercial para cumplir con compromiso y regresamos con más del mundo de economía con nuestros invitados
en el día de hoy el señor José Orlando Braca y Vladimir Tovar, hablando sobre la propuesta concreta de la reapertura de la frontera. Ya venimos, no se retiren. Bien amigos, y nosotros estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía y Jueves de la Frontera, una economía viva. Estamos conversando sobre la propuesta gremial sindical respecto hecha al presidente Nicolás Maduro en cuanto a la petición de la reapertura de los puentes fronterizos. 5 años han transcurrido de este cierre de la frontera. ¿Y cuál ha sido la evaluación? Yo insisto, porque las justificaciones, las razones que dieron para ese entonces, hace 5 años, era que era para controlar el contrabando de extracción, el comercio ilegal, es decir, el traslado de productos de colombianos para acá y tantas cosas. Pero si justamente hablamos de lo que es la presencia de productos colombianos aquí en Táchira, el contrabando y todo, se ha incrementado sobremanera, eso está a la vista de todos. Entonces, ¿qué lógica hubo? ¿Cuál ha sido el resultado de estos 5 años de cierre cuando los problemas no se han desaparecido? Al contrario, se agudizaron. Sí, mira, efectivamente lo que generó, las circunstancias que generaron el cierre de 2015 en este tiempo, pues en muchos casos ha prevalecido. Lo que para nosotros es importante es, nunca es tarde para corregir. Y estamos en el momento de la definición, ¿sí? Y es o seguimos permitiendo que la anarquía sea la que genere todo este tema de actividades que no deben permitirse, o comenzamos a trabajar como lo estamos haciendo con la Central de Trabajadores, como estamos haciendo los gremios articulados, como estamos yendo a instancias del gobierno, en procura de que le pongamos, ¿sí?, orden, seriedad, responsabilidad y compromiso a todo lo que significa la reactivación de la frontera, la reactivación de la zona económica especial y por ende el efecto que genera a nivel nacional. Porque para nadie es un secreto que esta frontera pasó a ser no solamente la frontera más dinámica de Venezuela y de América Latina, pasó a ser la válvula de escape ante muchas necesidades que el venezolano tiene y que de diferentes regiones del país han venido a suplirse acá. ¿Qué necesitamos? Incluida la industria. Totalmente. Y la agricultura. ¿Qué necesitamos? Que el industrial del centro del país, que el consumidor, el venezolano de Oriente, no necesite trasladarse hasta acá para hacer mercado y comprar medicina. Necesitamos que ellos tengan la capacidad de compra en sus regiones y tengan la capacidad a través de ¿qué? De que llegue a sus regiones los productos por las vías legales, por la vía de las importaciones, pero también entendiendo que necesitamos que nuestra empresa comencemos a generar oportunidades de mercado internacional para comenzar a poder generar divisas que mucho las necesita el país. Y las divisas del país en este momento se van a generar por las exportaciones no tradicionales, porque tenemos una circunstancia con el tema del petróleo que es muy bien sabido que nosotros lamentablemente no vamos a cambiar de la noche a la mañana. Por eso, si reiteramos, si es cierto que las condiciones en muchos aspectos aún se mantienen, no es tarde. Y por eso estamos trabajando con la Central de Trabajadores, estamos trabajando con los diferentes sectores para que comencemos a colocar los correctivos, se aperture la frontera, se liberen los contenedores, se despejen los puentes y comenzamos a regularizar las importaciones de mercancía y las exportaciones nuestras. Así es. En pantalla estábamos viendo imágenes históricas del pasado, de la frontera abierta, activa, con ese movimiento tremendo que tenía. Ayer, efectivamente, miércoles 19, se cumplieron los 5 años y ustedes estuvieron en San Antonio, precisamente, digamos, presentes en algunos actos en materia de este tema. ¿Qué novedad nos tienen al respecto? Bueno, ha sido gracias a esa receptividad que hemos tenido nosotros en esta zona fronteriza, en Ureña y en San Antonio. Nos vimos con varios empresarios, viendo nosotros en qué ellos podían también darnos las propuestas que ellos tienen para la reactivación de la frontera como tiene que ser. Están esos empresarios y esa clase obrera esperando una buena gestión de Estado para poder activar. Mire, la reactivación ha sido muy buena. Ver nosotros que tenemos las mejores empresas, que no tenemos que estar importando,
si tenemos un bloqueo, tenemos que empezar a activar el país. Y esas empresas están completamente abandonadas, paralizadas. Y entonces solamente nosotros fuimos para la empresa, la que hace cilindro de gas. La mayoría de cilindros de gas, ya nosotros aquí en Venezuela, ya están fuera de servicio. Tenemos que reactivar, no tenemos que ir a comprar a China teniendo nosotros la materia prima y tenemos nosotros las empresas y tenemos las mejores hombres y las mejores mujeres, como lo podemos decir, para reactivar las carrocerías andinas. Porque carrocería andina, teniendo nosotros esas empresas tan valiosas, tenemos que estar importando carros de otro lado, sabiendo que aquí podemos nosotros fabricarlos. Exactamente. Entonces, hay tanto potencial, demasiado potencial, que nosotros estamos dejando ir por a veces también un capricho de no sentarnos como tiene ¿Y el como estamos capricho de haciendo parte ahorita. de quién específicamente? De parte señor y parte, Braca? de parte y Ajá, parte, yo de parte y quiero, parte. lo que usted dice es totalmente, ese es alcanzar un estado ideal en cuanto al desenvolvimiento del aparato productivo en la frontera, ¿no? Y con todo lo que le aporta y lo que debe contribuir a la economía nacional. Pero para reactivar tales industrias que usted ha mencionado, para hacer efectiva toda esa producción, ese intercambio comercial binacional, de parte de Venezuela, en las circunstancias actuales, ¿hay algún programa de político que esté llevado, un programa económico, perdón, para desarrollar? Porque no es solamente la voluntad, tiene que estar esa propensión encaminada hacia lo que es una política económica, un proyecto económico inmediato. Que favorezca esa situación. No, sí lo hay. Sí lo hay. Sí lo hay. Porque nosotros así como tenemos, así como está en este programa que se llama El Mundo de la Economía. Un mundo de tenemos economía. unos hombres y mujeres valiosas en la economía sentados ahorita evaluando esta situación, porque no tenemos que salir de este problema. Con la idea que nosotros le estamos llevando, con la propuesta que nosotros le estamos llevando y con la que ellos tienen, ahí donde nosotros vamos a fortalecer y vamos a hacer una reapertura como tiene que ser. Que así sea, señor Braca. Sí lo hay, sí hay la voluntad de parte de nosotros, así como nosotros nos estamos sentando con los gremios, que en realidad a veces por diferencias políticas, tenemos que dejar la diferencia política para el día de las elecciones. Así es. Porque eso nos está dividiendo a todos nosotros y mire cómo tenemos el país. Una división de unas familias, de unos compañeros que nos formamos, una división por algo que nosotros tenemos que solamente el momento de las elecciones ir nosotros, depositar el voto y seguir nosotros siendo una misma familia como tiene que ser. Nosotros felicitamos el ejemplo que ustedes, el movimiento sindical y el movimiento trabajo que gremial vienen del Táchira elaborando. nos están dando a todo el Estado y al país, mostrando el potencial de unión que efectivamente tiene que estar detrás de todas las cosas, dejando de lado sí. diferencias políticas. Por supuesto, muchísimas gracias por su invitación, por su asistencia. Gracias a ustedes. Y bueno, nosotros se nos acabó el tiempo, lamentablemente tenemos que despedirnos, pero no podemos hacerlo sin antes darle las gracias por su amable atención. Están cordialmente invitados a seguirnos en nuestros horarios convencionales que ustedes ya conocen y a través de las redes sociales. Nos pueden buscar @Un Mundo de Economía en todas partes. Y como Gracias. no se sabe dónde, cuándo ni cómo nos pesca el coronavirus, únete a esa inmensa minoría que se está cuidando de él. Que tengan un buen provecho, será entonces hasta mañana viernes.